buenas tardes. A ver, empezamos. Buenas tardes a todas. Vamos a empezar con la primera tanda del mes de diciembre de los directos de Paca Cervera. Ya sabéis que Paca Cervera son las tiendas de moda y de imagen y de estilismo y de inspiración para todas nuestras clientas que estáis ahí. Gracias por atendernos todas las semanas en los directos y gracias también a nuestro canal YouTube, que cada vez crece más rápido. Me tenéis súper emocionada. Gracias por seguirnos, por estar ahí todas las semanas y por todas vuestras preguntas, vuestro interés, sobre todo vuestro interés. Porque ahora os voy a contar cosas sobre el directo de hoy. Fijaros una cosa que os voy a decir. Normalmente en todos los directos yo me hago todas mis transcripciones sobre las ideas, las inspiraciones que yo tengo y que vengo a contaros, y todo eso como buena libra lo organizo, me lo hago esquemáticamente para que después también mi equipo tenga, dijéramos, una guía en la que dirigirse y hacer. Bueno, pues realmente en el directo de hoy me he quedado asombrada, porque no sé si he escrito ni media página. ¿Por qué? Pues os lo voy a contar. Porque realmente lo que hoy me interesa contaros es más experiencias personales que creo que os van a servir mucho y que os van a llenar de... os vais a sentir muy identificadas. Seguro, y no me cabe la menor duda. Veréis. En primer lugar, como veréis, lo que os he preparado hoy es el blanco. Ya os dije la semana pasada que os iba a hablar del blanco como ese concepto de moda que hoy aparece en todas las pasarelas y que es tan importante para todas las cartas de color. Porque al final los blancos, tanto si son puros como si son los blancos rotos, nos encajan a todas las pieles. Encima, es decir, y además, esta temporada es súper moda y súper tendencia en todas las firmas y en todas las pasarelas. Pero es que además estamos trabajando ya las colecciones para el año que viene y ya os anticipo una cosa. Este blanco ha venido para quedarse. Todas, sin exclusión, de las colecciones que estoy ya trabajando para el año que viene, para el invierno del año que viene, todas tienen blanco y además no solo este blanco, el blanco nuclear, es decir, el blanco de verano. ¿Qué pasa? Esto tiene que ver mucho con un tema de emoción, es decir, realmente cuando el negro nos encanta, nos maravilla, de hecho la semana que viene os hablaré del negro, pero realmente es que el blanco en invierno favorece muchísimo. El blanco en invierno nos aporta luz, nos aporta vitalidad y sobre todo nos aporta algo muy importante que os digo en todos los directos que os hablo del color blanco. Es magnético. Es decir, a donde aparezcáis vestidas de blanco, siempre vais a ir con ese plus de modernidad, de tendencia, de favorecedoras, os vais a sentir súper iluminadas y eso entusiasma. Eso realmente atrae y eso realmente es lo que al final buscamos. Por otro lado, os quería hablar del tema del blanco por el tema de las prendas preciosas. Ya sabéis, a las que me conocéis y venís a las tiendas, que siempre os digo que en los armarios hay varias cosas que no debéis de hacer. Y ahora ya lo tengo clarísimo. Yo ya lo tenía, pero cada vez sois más clientas las que venís a las tiendas y sois vosotras las que me decís: Fanny, no me pienso comprar una prenda suelta. Ya habéis visto el porqué y ya habéis visto cómo tengo razón. Os empodera el triple cuando tenéis un conjunto y vais todas del mismo look. Es como este conjunto que me he puesto hoy para que lo veáis.
Se trata de un chaleco que lleva la espalda al aire, ahora os lo enseñaré, un pantalón pitillo y llevo este botín que ha sido el número 1 de esta colección porque es el tacón, pero lleva la pequeña plataforma, el tacón es alto pero es comodísimo y es un zapato que os va a permitir que vayáis vestidas desde por la mañana hasta por la noche. Y esta es la razón por la que os he querido hacer este directo. Mirad, hay una fórmula que es éxito. Si llevas prendas que son las que yo considero preciosas, y ahora os las voy a enseñar y vosotras decidís cómo las queréis llevar. Son las prendas preciosas, las prendas importantes, las prendas que se salen de lo normal. Es decir, son aquellas prendas que por supuesto no son un básico. Las convertís en básico vosotras, pero no son un básico. Esta reflexión, ¿a dónde os quiero llevar? Es muy fácil. No os compliquéis. Mirad, si este chaleco no fuera porque lleva el botón dorado, porque lleva la cadenita, porque después yo me he puesto el cinturón también de la cadena con el pantalón blanco, el mismo concepto no tendría el mismo look. ¿Me captáis? Si el chaleco es un chaleco blanco sencillo, lo que yo os quiero contar es darle importancia. ¿Cómo? Pues a través de los accesorios, a través de esas prendas, esos complementos, que de repente os ponéis un sombrerito, que os ponéis una gorrita negra, que os hacéis el look con el bolso y hacéis de esos bolsos que son los básicos, que de eso os hablaré, os estoy preparando un montón de material sobre estilismo que os va a rechiflar. Sobre esos bolsos a los que le tenéis que tener y dar importancia. Esos bolsos que son los que os van a hacer el cambio total en el armario. ¿Por qué? Primero, no os estoy hablando de los bolsos de marcas que todo el mundo conoce. Estoy hablando de bolsos con una calidad extraordinaria, con un diseño, sobre todo diseño, porque si vamos a ser personales y queremos personalidad y queremos exclusividad, de verdad tenemos que ir a por ello. Ya sabéis por dónde voy. Un bolso que sea exclusivo, que tenga tendencia, que tenga concepto, no es a lo mejor el bolso de firma que puede estar muy bien. Es el bolso que es perfecto para el look que lleváis. O bien porque está realizado en el mismo material o en el mismo color, o porque tiene el tamaño perfecto para el estilismo que queréis dar, y eso es lo que hace que el concepto moda que os vengo a comentar hoy sea perfecto. Eso es lo que os va a hacer triunfar. Por eso vuelvo a repetir lo de las prendas sueltas, ¿vale? Mirad, otro concepto en el tema del blanco. Estaba hablando de las prendas importantes. Las prendas importantes es porque, por ejemplo, esta chaqueta que llevo, que además lleva una vaguilla, me acerco para que la veáis, ¿veis? Ahora el canal YouTube. Buenas tardes, chicas, o buenos días, no sé cuándo me veis. ¿Veis? Esta vaguilla es como si fuera una trenza, es una prenda súper adaptable, finita, fácil de llevar, que al ser en gamas de crudos y al llevar el tema del botón dorado, ya ella sola ya os está dando un concepto moda brutal. Es muy entallada, mirad cómo sienta. ¿A dónde voy con esta chaqueta? Mirad, esta chaqueta es la que igual os ponéis con un pantalón más loose, más tipo, este lo llaman tipo mam, es cintura alta, y siempre el taconazo, apuntar tips, el tacón para estos eventos o estos días en los que cuando llega el mes de diciembre, yo siempre os digo, aquí el truco es salir por la mañana vestidas para llevar algún complemento en el bolso o en el coche o tal, y en un momento dado poderos cambiar y transformaros. Es decir, la transformación tiene que ser cuestión de algo
que no os ocupe y no os dé demasiado agobio. No es una cuestión de cambiaros, es una cuestión de cambiar el complemento. Por ejemplo, si lleváis un botín y queréis llevar una prenda más de taconazo y ir más sexys, es esta prenda. Esto es un zapato. Es un zapato que os lo cambiáis y en lugar de llevar el tema del botín que os permite ir todo el día, con el tema del zapato es un zapato más importante, más taconazo, que es súper ideal para poderlo llevar una fiesta, una noche, una cena, o si tenéis un evento por la mañana, también es ideal, ¿vale? Con el tema del pantalón vaquero, la coordinación es espectacular. Pero vamos a hablaros de lo que son las prendas importantes. Mirad, para mí la prenda importante es esta. ¿Por qué? Mirad qué prenda más preciosa. Por supuesto, no hace falta que os diga de quién es. Es un hermano Servino, es el concepto lencero. Ya sabéis que ellos proceden de la región en Florencia que trabaja el bolillo, el encaje. Por eso hay tantísima tradición en las colecciones de hermanos Servino del tema del encaje. Y el tema del encaje en Italia es un tema muy sexy, muy joven y muy sensual. Atención, chicas, no hay una mujer italiana que se precie que no lleve algún detalle de encaje, porque el encaje está asociado a lo que os estoy diciendo. Una semitransparencia que queda súper sexy, un concepto que es glamuroso, es sofisticado, es elegante y es precioso. Aquí va el punto de lo que os decía. Percataros cómo son estas mangas, Son unas mangas largas, pero que sí que se te asoma la mano por este corte que le han hecho aquí tan estratégico, tan divino. Y este es el suéter que o bien os lo ponéis como con este pantalón y lo lleváis así, y es un suéter que salís por la mañana a trabajar y vais divinas, pero es que llegáis a la comida, vais fenomenal, y vais a tomaros la copa y vais fenomenal. Y vais con prendas que son especiales, que no es una prenda simple, ¿vale? Veréis. ¿Cómo lo pone hermano Servino? Con su pantalón de pinzas, muy masculino, pero tremendamente sexy y bonito, es muy femenino, para llevar el taconazo, para acoplaros los complementos en oro que os estaba diciendo, como de repente, si queréis hacer esta combinación así, en lugar de poneros el suéter, que quizás es más, os da más calor a veces, o si vais a estar en un sitio muy cerrado, mirad qué blusa. Otra de las que os estaba diciendo, es una blusa sencillísima, pero mirad cómo le cambia el concepto el tema del complemento. Veréis, si esta blusa yo le quito el collar, es una blusa ideal para un pantalón vaquero, para llevarlo en un plan más de diario, más fácil, súper joven, ¿vale? Es como, lleva un cuello como si fuera Perkins. Le ponemos el collar con la flor y atención a las flores, porque las flores se llevan súper. Es una de las piezas por las que ya os digo, Paca Cervera va a apostar porque me entusiasman. Las grandes, las antiguas, las que tienen ese carácter vintage, que eran tipo organza y sofisticadas, me requete entusiasman para colocarlas en cualquier prenda, en una camisa así de simple, que incluso para llevarla aquí en el centro. Mirad qué rollo más vintage y a la vez más moderno y más diferente. ¿Qué os parece, chicas? ¿Vale? Tanto para el pantalón blanco, sabéis que yo este año estoy muy pesada con el tema de los total look, porque en estilismo, además de resultaros fácil, es que es lo que después os va a resultar combinable, porque decidme, si después a este pantalón, a esta camisa, quiero decir, le metéis un pantalón negro, un pantalón de terciopelo en verde,
un pantalón en morado, como que un pantalón estampado. Mirad qué joya de pantalón. Hace como si fuera una especie de espiguilla, lleva el bolsillo francés que queda precioso. Mirad qué concepto más mono, sofisticado y fácil para poder llevar en cualquier momento. Mirad qué chaqueta en un tejido técnico stretch. Mirad qué preciosidad. Mirad qué peplum, casi no se nota, ¿vale? Pero es muy entallada esta cintura y luego abre un poquito en cadera. Esta es la chaqueta ideal para poderla llevar sin nada debajo. ¿Ves? Tiene el cierre de solapa perfecto. Lo mismo, para llevarlo con pantalón o a mí me encanta de repente con el tema de las faldas en la rodilla. Que como sabéis, Hermano Servino continúa haciendo el bordado porque esto es una tendencia exquisita en sus colecciones. ¿Cómo cambiaríamos el concepto para que esto, dijéramos, no fuera demasiado sofisticada? Yo os propongo o el concepto de la bota alta para meter debajo o el zapato de tacón. Pero siempre, siempre, siempre meter para estos días de Navidad, de festejo, el tema del tacón. ¿Por qué? Chicas, porque el tacón os empodera. Y nunca se ha dicho que más sea menos. Más es más siempre. Siempre. Es tendencia. Ahora los tacones que os estoy proponiendo son súper cómodos. Y encima es como os vais a sentir. Más empoderadas, más jóvenes, más vestidas, os vais a sentir muchísimo mejor vosotras. Con lo cual, no optéis por ir planas. El ir plano y el llevar el contraste os lo he propuesto toda la temporada. Y no os voy a contar lo contrario. Pero es un concepto mucho más informal, mucho más de diario, más casual. Precioso, pero no tiene nada que ver con la tendencia que os vengo a contar, que es esa tendencia de eventos, de fiestas de Navidad, en la que a lo mejor estáis en casa o tenéis que ir a visitar a algún amigo o que os vais a salir a tomar algo y queréis ir monas desde por la mañana hasta por la noche porque no sabéis exactamente cuál es el plan que vais a tener. Eso es para lo que os estoy presentando todas estas colecciones. Mirad, para las flaquitas, que sé que ahí hay muchas. Mirad qué prenda más mona. Es el vestido en el punto stretch, con los studs en dorado. Y mirad cómo más es más siempre. Lleva studs, y monísimo. Pues mirad cómo le queda el cinturón. A ver que le guarde la trebillita. Mirad qué monísimo y cómo acaba esta cinturilla. ¿Qué os pondríais aquí? Como vosotros os sintáis más cómoda, o bien el zapato de tacón, o bien una bota alta, que me encanta, porque ese contraste os da también la posibilidad de, si estáis en un sitio más de frío, o a lo mejor en la nieve, o tal, no es lo mismo ir con un zapato de salón que con una bota que tienes más suela, que tienes más tacón y que vas a ir muchísimo mejor. ¿Qué os pondríais aquí encima? Pues veréis. Os presento un abrigo en el blanco nuclear. Este abrigo es monísimo. ¿Veis cómo continuamos con el tema de los botones en dorado? El blanco y el dorado, como es súper tendencia. Este abrigo os decía que es ideal porque mirar, es un tejido elástico. Es súper fácil. Este es el abrigo que igual os lo ponéis con el pantalón vaquero o súper casual, con las botas track, con las botas de combat, que de repente os lo ponéis con ese concepto de vestido, que queda más o menos, el vestido siempre va a quedar más corto que el abrigo, y luego os ponéis la bota o el zapato de tacón y me parece espectacular. Y además es un abrigo muy cómodo, que os va a dar muchísimas versiones. ¿Verdad que sí, Ana?
Es una preciosidad y sienta fabuloso. ¿Sabéis qué pasa? A mí estas prendas me encantan, me encanta la versatilidad, porque estos tejidos hace que la tendencia esta, me lo voy a probar y lo vais a ver, la tendencia esta que yo os digo de ponéroslo por los hombros, mirad, esto se lleva muchísimo. De hecho, si veis las pasarelas, vais a ver que muchas veces ya salen directamente con el abrigo en los hombros. Estos tejidos hacen que el abrigo no se mueva, es decir, una de las características importantísimas para llevar una chaqueta o un abrigo por los hombros es, o bien, que tenga la forma y el patronaje de un hombro para que no se mueva, o que sea de un tejido que no se mueva. Porque si esto lo hacéis, a lo mejor, con un abrigo que es en un doble faz, pero que va forrado y el abrigo se resbala, lo que no podéis estar es continuamente cogiendo la prenda porque se escapa. Porque esto, de lo que se trata, es de que lo llevéis así, de que vosotras estéis donde estéis hablando, ¿veis? Ya podéis hacer lo que queráis. El abrigo no se mueve, el abrigo se queda. Y encima tiene una sisa lo suficientemente amplia para que te quepa después la chaqueta y que puedas llevarlo en este concepto. De esto es de lo que se trata este concepto de abrigo. Por supuesto, no son abrigos súper entallados, no son abrigos sastre, no pueden serlo, tienen que ser abrigos con una tendencia un poquito más oversize. Pero como son de punto, dijéramos, son tan elásticos, no pasa nada porque quedan entalladitos, quedan monos. O siempre tenéis la opción de poneros un cinturón por encima para las que queréis una cintura muy entallada y entallarlo el triple. Os hacéis una cintura muy estrecha con un cinturón y también queda súper bonito. Siempre que os pongáis un cinturón con un abrigo, por favor, que sean fajines, que sean de un tamaño importante. No os pongáis cinturoncitos pequeñitos, porque no os van a apretar, no se os va a notar el efecto de cintura avispa, que es lo que estamos buscando, y no va a ser igual de... no vais a tener el mismo look que estáis buscando. Veréis, continuamos. Otra prenda de las preciosas, estilosísimas, que me parece ideal para tener de fondo de armario. Mirad, esto es un body. Queda magnífico porque mirad que estos pechos, es decir, para las que tenéis pecho, no queda ni un pecho bajo, queda espectacular. Este body con la hombrera en una manga, ¿para qué es ideal? Para estos días que si os ponéis la chaqueta se os va a ver un cuello Perkins con los studs maravillosos. La hombrera os va a dar más altura en el tema del hombro, que sabéis que se llevan muchísimo y queda fenomenal. Y es un fondo de armario, una prenda divina y diferente para poderosla poner en cualquier momento. Después, para las cenas y celebraciones de casa, que muchos me estáis preguntando por eso, es que este cuerpo con un pantalón de cintura alta vais monísimas, fáciles y podéis estar geniales en cualquier momento, ¿vale? Enya, tú sí que eres estilosa vida. Mirad, para este cuerpo, ¿qué me encanta? Me encanta este pantalón. Es un pantalón de cintura alta con el cinturón. ¿Veis? Esta sería, ¿lo veis bien? Este sería el concepto. Porque si no tenéis ni una gota de tripa ni de estómago, perfectamente os podéis poner un pantalón bajo que se lleva muchísimo y si ya me decís, Fanny, y un pantalón bajito tipo cargo, pinza y tal, brutal. Pero claro, efectivamente tienes que estar súper delgada. Si no, el efecto que os va a hacer más delgadas y con el que mejor os vais a encontrar va a ser los pantalones de cintura alta. Porque el truco de ceñir mucho la cintura es lo que a todas nos favorece, sin ningún lugar a dudas, ¿vale? Con lo cual este sería el siguiente.
y os enseño cómo es el concepto de este que llevo yo. Este es el chaleco, ¿veis? El chaleco es así y luego a la espalda va con esta semidesnudez, que queda muy mono. Para la que quiera quedarse como cuerpo con el chaleco, efectivamente tiene que llevarlo sin nada debajo y queda precioso, o os lo ponéis como cuerpo sabiendo que después la chaqueta no os la vais a quitar, porque este es el concepto, ¿vale? ¿Sabéis qué? Pero mirad cómo queda de bonito, ¿vale? Entonces, chaleco monísimo para poder hacer traje de chaqueta en total look, para poder llevar esta versión masculina pero absolutamente femenina, y me encanta con el traje de chaqueta diplomático, que esto ya es lo último que os enseño. ¿Por qué os enseño este traje de chaqueta? Porque este traje de chaqueta en la mano parece que sea súper básico, y de básico no tiene nada. Entender que esta chaqueta es crop y mirad lo que pasa. Se queda el chaleco justo más largo que la chaqueta. Con lo cual, después tenéis el pantalón con la cintura alta, y este pantalón lo mismo que os estaba contando. Os lo ponéis con una bota de tipo combat, va a ser impresionantemente de bonito. Si os lo ponéis con un zapato de tacón, vais a ir femeninas, súper sensuales, con traje de chaqueta, pero con una versión un poquito más festiva, con una versión un poquito más sofisticada, más elegante, como vosotras queráis llamarlo. Con lo cual, chicas, esta es mi versión de las prendas preciosas que os he propuesto para este principio de diciembre, para que tengáis vuestros armarios súper tendencia, que lo tengáis clarísimo, y acordaros de los 3 puntos. Nada de comprar prendas sueltas, comprar prendas estilosísimas y preciosas, dejaros de básicos. Básicos ya tenéis 120.000 y es cierto que luego os lo ponéis muchísimo. Pero es que estas piezas que son más sofisticadas acaban siendo básicos. Y de verdad, creedme, es que al año que viene lo estoy comprando. Con lo cual, ya os garantizo que va a ser un fondo de armario, porque esto viene para quedarse, ¿vale? Y por supuesto, el tacón. Empezar ya a llevar tacón. Ya ha pasado la pandemia, ya nos ha pasado este furor que teníamos por la comodidad. Vamos a empezar a ser femeninas, con poder y súper monas y estilosas, y que se note que las chicas de Paca Cervera, cuando salen a la calle, llaman la atención. Un besito muy fuerte, espero que os haya encantado. Gracias, espectacular, ¿eh? Me encanta, muchas gracias. Espero que tengáis un principio de diciembre magnífico, que disfrutéis muchísimo del fin de semana, y a la semana que viene no os lo perdáis y quedaros para vernos, porque vengo con el negro y vengo con un negro espectacular. Si lo de hoy ha sido bonito, veréis los negros del año que viene. ¿Cómo estoy hoy, Dios mío? Perdonadme, debe de ser la luna. El negro de la semana que viene que os vengo a presentar os va a rechiflar. Son piezas negras pero con muchísimo encanto, sofisticación, y os voy a dar tips también para que los podáis llevar súper bonito. Gracias a todas. Gracias, Seña. Gracias. El abrigo, claro, el abrigo es una divinidad. Muchas gracias.